Déjenme revisar quién está con nosotros. Mm, no veo el Zoom. Tenemos 4 participantes. Está Diego, Yavin, Rosario y un servidor, ¿no? Obviamente. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí. Les pediría que se presenten, pero bueno, eso yo creo lo dejamos para mañana que haya gente nueva. Ok. Sí. Y bueno, ya habíamos visto parte de lo que es una prueba automatizada, ¿no? Y bueno, hoy en día hay muchas herramientas de automatización. No sé si sepan, pero la favorita es Selenium, ¿no? Por las empresas y aparte porque básicamente el negocio que desarrollan es tipo web, entonces pues les gusta mucho Selenium, está soportado por una gran comunidad y pues es gratis. ¿Tiene sus ventajas? Pues sí, es multilingüe y multiplataforma, ¿no? No sé si han podido revisar, por ejemplo, seleniumhq.org. Si vamos a esta página, aquí vemos que Selenium WebDriver es soportado por diferentes lenguajes de programación y es multiplataforma, como ya les había dicho. Soportado en Ruby, Java, Python, C Sharp y JavaScript, en todos esos lenguajes. ¿En qué sistemas operativos? Windows, Linux y Mac. Porque les digo que es el favorito y es multilingüe y multiplataforma. Ahora sí que aquí puedes escoger el lenguaje que más te guste. Y pues sistema operativo, pues también puedes ocupar el que desees, básicamente. ¿No? Yo estoy ahorita armando un framework en Python con Selenium precisamente. Y bueno, hay hay muchas herramientas de licencia también. No sé si conozcan alguna, no sé, ¿quieren comentarme alguna que conozcan? La que yo ocupo más, pues obviamente es UFT, ¿no? Que ya ni siquiera es de HP, es de Micro Focus. HP ya no es de esa índole. Miren, tenemos mm, otras herramientas que conozco, por ejemplo, está Essential Test. Vamos a ver, Essential Test. Bueno, la marca es Xenix. Y ellos tienen una herramienta que se llama Essential Test. También he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Una herramienta bastante buena también. Esta es la interfaz, precisamente, de Essential Test. Lo que hace es tomar un screenshot, ¿sí? De la pantalla de la aplicación bajo la que estés trabajando. Y una vez que tomas la pantalla, bueno, puedes seguir navegando en tu aplicación y vas tomando más pantallazos. Y de ahí vas jalando, haces drag and drop, ¿no? Jalas, arrastras y sueltas hacia donde quieres ocupar ese objeto. También puedes parametrizar y ya trae un reporte hecho. Parecido a lo que hace UFT, también UFT ya trae un reporteador automático, nativo. Esa es otra de las que conozco. También está Catalan, ¿no? Catalan Studio. Catalan Studio, por ahí también esa es una herramienta de licencia. Está Ranorex también. Cada una tiene sus particularidades, ¿no? Pero sí hay ya bastantes en el mercado. Y bueno, ¿por qué se ocupan las pruebas automatizadas? Pues básicamente hay muchos negocios que ocupan esto, ¿no? Dependiendo del negocio donde trabajes o de cuál sea el negocio de tu cliente, pues siempre hacen hincapié en que deben automatizar algo, ¿no? Porque después se vuelve un caos. Hay muchas liberaciones y con esas liberaciones ya saben que se van quedando las pruebas regresivas como tal, ¿no? Que es donde más enfoque meten para la automatización, ¿no? Hay una nueva liberación y tenemos un set de regresión, pero ese set de regresión empieza a hacerse aburrido para las personas que prueban y entonces necesitan o empiezan a perder el foco de esa prueba y ya se les hace tan repetitiva que a veces ya no le ponen la misma atención. Y es normal, ¿no? Porque uno es humano y se puede empezar a cansar de ese tipo de cosas. Por eso es que enfocan mucho la automatización hacia allá, hacia automatizar las pruebas regresivas, ¿no? Pero no siempre es así. Sí se recomienda hacerlo en las pruebas regresivas, pero también se pueden automatizar otro tipo de cosas, ¿no?
Por ejemplo, podríamos poblar un formulario, llenar una tabla también, consumir entradas de una base de datos también. Esas son las que se me ocurren por el momento. ¿Qué es una prueba automatizada? Bueno, una prueba automatizada es aquella que se ejecuta sin requerir ninguna intervención humana. Generalmente realiza un flujo de negocio específico, validando que se cumplan las condiciones de éxito. Puede ser programada para que se ejecute en algún horario donde la aplicación bajo prueba no tiene tanta concurrencia de uso. Eso es importante y también es bueno porque, por ejemplo, yo he estado en varios lugares donde liberan un paquete y lo liberan a las 9 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, empiezas a correr tu set de pruebas y son, no sé, son 600 pruebas automatizadas. Entonces ya se consumió ahí un tiempo de tu trabajo que estuviste, no sé, trabajas de 9 a 6 y ya se consumieron 6 horas, te quedan 2 horas para analizar, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta hacer es que nos liberen el ambiente un poco antes o si no lo pueden hacer, que nos dejen ejecutar en la noche. Esa es pues se me hace una buena práctica porque si ustedes dejan corriendo esa automatización en la noche, pues es un poco más, pues no efectivo quizás, pero es un poco más optimizado porque pues se ejecuta toda la noche, llegas al siguiente día y ya nada más revisas tus reportes de ejecución para ver qué fue lo que pasó, cuántas pruebas pasaron, cuántas fallaron y por qué. Entonces tienes todo el día para analizar qué fue lo que pasó durante la noche. Y reejecutar, obviamente, también puedes reejecutar en ese tiempo para que tu automatización quede completa, ¿no? Depende qué tipo de errores encuentres, si es un error funcional, a lo mejor fue un error de timeout y necesitas volver a ejecutar nada más y con eso pasa tu prueba, ¿no? ¿Cuándo deberíamos implementar pruebas automatizadas? Bueno, esto yo siempre hago hincapié en esto porque de repente hay clientes con los que llegas y te dicen que tienen un enfoque diferente de la automatización. Te dicen que ya llegó la automatización, ya no van a requerir manual testing, ¿no? O sea, ya no va a haber, va a desaparecer prácticamente el manual testing con esto que ellos creen que va a pasar, ¿no? Pero no es así, o sea, simplemente la automatización viene a complementar las pruebas manuales. Exactamente eso es lo que pasa. No es un reemplazo de las pruebas manuales como tal. Y bueno, ¿cuándo deberíamos automatizar? Pues aquí les puse unos puntos, ¿no? Por ejemplo, cuando la prueba es repetida con frecuencia. Y ahí es donde entra el término de regresión, ¿recuerdan? Siempre de una nueva liberación va a haber un set de regresión. Y entonces ahí es donde entra esta parte de cuando la prueba es repetida con frecuencia. Cuando el flujo de trabajo y validaciones de prueba evolucionan y cambian lentamente con el tiempo. Eso también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos imagínense que del set de regresión ya tenemos automatizado, pero viene algo y va a afectar esa regresión. Entonces este punto de aquí ya no se cumple. Van a pegarle al punto que ya teníamos automatizado precisamente. Entonces hay que darle, esto me dicen sería un mantenimiento. Si van a tocar algo que ya teníamos automatizado, ¿no? O sea, sí iba cambiando lentamente con el tiempo, pero en esta ocasión van a implementar una nueva funcionalidad para este caso de regresión que ya teníamos, ¿no? La prueba valida un proceso de negocio o flujo en lugar de validar look and feel, colores, dimensiones de las tablas, diseño de etiquetas, entre otras. ¿Sí? Con automatización no podemos validar look and feel. Bueno, depende qué tan profundo queramos llegar, pero no es tan vistosa o no tiene ese tipo de validaciones humanas que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? De que está mal alineado o tiene unos colores diferentes que no deberían ser, ¿no? A lo mejor se podría hacer, pero sí necesitaríamos tener los parámetros de entrada para validar qué tipo de, de propiedades y valores necesitamos recibir de ese objeto en específico. Pero de igual forma, no aporta mucho a la automatización. O sea, eso se puede validar más fácil manualmente y rápido de vista, ¿no? No es prospecto, vaya, a ser automatizado.
La prueba es muy repetitiva y o tiene demasiados pasos. Es importante que esos pasos sean realizados exactamente de la misma forma cada vez que se ejecuta la prueba y donde la fatiga de la prueba manual debe ser evitada, ¿no? También tiene sentido, ¿no? Digamos que tienes un escenario súper largo. A veces sí es complicado hacerlo manualmente, ¿no? Bueno, se lo pasamos a automatización para ver si ellos pueden hacerlo. Y es totalmente válido. Los resultados de la prueba, pasados, fallados, son fáciles de determinar y capturar con la herramienta de automatización. También, ¿no? Es un criterio válido. Ahora, para hacer todo esto, hay diferentes tipos de archivos que se pueden utilizar. Yo, por ejemplo, ocupo un checklist, o bueno, he ocupado listas, checklists, donde defino ciertos parámetros para saber si un caso es automatizable o no, donde defino si se va a repetir, defino algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si esa prueba es repetitiva, ¿cuántas veces se va a repetir en el siguiente ciclo, por ejemplo? ¿En 2 o 3 ciclos va a cambiar? ¿Sí o no? Entonces voy contestando ese tipo de preguntas para al final sacar un porcentaje de automatización, que digo que eso sería como para etapas tempranas. Sí, cuando estamos en etapas tempranas, porque ya en etapas más avanzadas, pues ya saben, ¿no? Todo urge para ayer. O sea que lo que dices es que tienes el poder decir qué se automatiza y qué no. No, no tanto el poder, sino que a veces te piden estimaciones. Por ejemplo, me ha tocado estar en proyectos donde no se tiene desarrollada la aplicación, pero ellos ya quieren saber qué porcentaje de automatización podemos tomar. ¿Sí me explico? O sea, ni Uh -huh. siquiera el desarrollador ha terminado el desarrollo, no ha comenzado siquiera, y en la parte de pruebas ya te están pidiendo saber qué porcentaje puedes automatizar. Pero eso lo podrías hacer como teniendo en cuenta los procesos, ¿no? En base a los procesos, exactamente. O Y sea, bueno, digo, uh -huh. nosotros nos basamos mucho en los casos de prueba que son básicamente nuestra entrada, ¿no? El caso de prueba manual es el insumo del automatizador como tal. Tengo una pregunta ahí, Ujú. conforme a lo que acabas de decir. Entonces, si no hay casos de prueba, ¿no tienes con qué trabajar? Mm, no, porque sí existen flujos de trabajo, como tú dices, flujos de negocio, y sobre esos tendríamos que trabajar. Entonces, una implementación que, digamos, que alguien hiciera, que un automatizador, en este caso como tú, empezara a trabajar a partir de procesos, ¿sería un proceso erróneo? No, no creo que sea un proceso erróneo. Quizás le cueste más trabajo porque no está plasmado como tal en pasos, como tendríamos un caso de prueba, ¿no? Uh Pero -huh. no, definitivamente si cumple el objetivo al final, un valor esperado para ese script que está creando contra uno actual, yo creo que es totalmente válido. Ok. ¿Cuándo no deberíamos automatizar? ¿O cuándo deberían evitarse las pruebas automatizadas? Ok, aquí también les puse algunos ejemplos, ¿no? En el caso de que las pruebas ad hoc, en las que un experto en la materia navega aleatoriamente a través de una variedad de flujos combinatorios, ¿no? No sé si se explique. Un proceso, bueno, una prueba ad hoc es más, su nombre ya lo dice, ¿no? Es más acorde a algo que estés buscando en particular. A lo mejor estás tratando de buscar algún pequeño error, pero no, es aleatorio, ¿no? Eso no es posible de hacerse con la automatización. Nosotros sí vamos por casos bien específicos y por validaciones específicas en este caso. Por eso es que esto no es recomendable para automatizarse. Cuando la prueba se repite solo una vez o pocas veces, eso también, ¿no? Donde la prueba valida look and feel, colores, dimensiones de las tablas, diseño de etiquetas, entre otras. Tampoco es recomendable. Donde las validaciones pasado-fallado requieren evaluar información de varios sistemas y o aplicaciones diferentes que no están relacionadas. Este, habría que ver si se puede hacer. En un principio se descarta totalmente, pero tendríamos que hacer una prueba de concepto para ver si entre las dos aplicaciones podemos obtener algún dato que la siguiente aplicación reciba, ¿no? Ejemplo, aplicación 1 crea
tienes que hacer algún proceso y al final recibes un valor, donde la aplicación 2 lo va a utilizar. ¿No? Habría que hacer una prueba de concepto para ver si podemos enlazar lo que recibes de la primera aplicación, tomar ese dato y meterlo en la segunda aplicación. Pero en un principio se podría decir que se descarta, y bueno, aquí ya entraría un poco de expertise del automatizador para ver si se pueden hacer este tipo de validaciones. El otro punto es casos de prueba para los cuales los datos de prueba no pueden ser determinados, donde la ejecución automatizada lleva más tiempo que la ejecución manual, y donde el desarrollo de scripts automatizados lleva más tiempo. Esas serían las principales motivos por los que deberían evitarse las pruebas automatizadas. Y bueno, pues aquí les puse el SDLC de la automatización, ¿no? Que es el Software Delivery Life Cycle. Y bueno, empieza en este punto, que es la creación de los casos de prueba. Después viene la identificación de los casos de prueba de regresión. Y ya ven cómo aquí siempre les hago enfoque que se meten mucho con la regresión, ¿no? Es lo más, o es el principio, ¿no? Lo que se toma para automatizar las pruebas regresivas, precisamente. Después viene una priorización de casos de prueba, es decir, de estos que ya se tienen en regresión, cuáles son los más fáciles, o de dificultad media y de dificultad alta para automatizar, ¿no? Después viene el análisis de factibilidad, donde vemos si la herramienta alcanza o es suficiente para obtener los objetos, dependiendo de la tecnología que ocupen. Y hablando de esto, a mí me ha tocado, ya como parte de mi experiencia, sí me ha tocado algunas aplicaciones que no he podido automatizar con diferentes herramientas, porque he estado en lugares donde es abierto, el asunto es abierto, o sea, tienen Catalon, tienen Ranorex, tienen UFT, te dejan ocupar hasta Selenium, ¿no? O sea, tú dinos qué herramienta necesitas. Y es más, están abiertos hasta decirte, si no tenemos la herramienta que necesitas, dinos cuál es y podemos comprarla. Bueno, se hace un estudio y todo eso, pero pueden llegar hasta comprarla, ¿no? Y ahí, la verdad es que hay herramientas muy buenas y también hay aplicaciones que ocupan tecnologías muy viejas. Por ejemplo, una de las que me acuerdo que no pude automatizar es programación con AB Initio, que lo que marca es como si fuera una página web, pero cuando empiezas a escanear los objetos, no están embebidos en la página web, sino que abren otra aplicación dentro de la página web. Y ahí es donde empiezan los problemas con la obtención de objetos, ¿no? No los puedes trabajar como tú quisieras. Y ese es un detalle bastante particular de esa tecnología, que se llama AB Initio. AB Initio. Así. Pero casi siempre para las demás herramientas o para las demás aplicaciones, pues de alguna forma se puede alcanzar los objetos. Por ejemplo, he trabajado con Power Builder y sin problema, ¿no? En la parte de UFT. Con páginas web, pues también ya sabemos que sin problema. Con aplicaciones en Java también, sin problema. Aplicaciones hechas en C# y también sin problema alguno. Todo eso ha sido bastante transparente. Y bueno, básicamente lo que no vas a poder automatizar es, quizás porque es una tecnología ya bastante viejita, ¿no? En este caso. Y bueno, por aquí siempre les van a quedar casos no factibles. Y eso se van a ir a la ejecución manual hasta encontrar una solución tecnológica, ¿no? Como este caso que les comento de AB Initio, que no podíamos automatizarlo, bueno, pues no pudimos y lo mandamos a la parte manual hasta que encontremos alguna solución tecnológica. Que en el tiempo que estuve trabajando, la verdad es que no encontré solución. La solución, les voy a contar mi solución. Mi solución era decirle al desarrollo que no ocuparan tecnología tan vieja y que se actualizaran. Vaya, qué realista, ¿no? Ok. Pues no creo que te hayan hecho mucho caso, pero bueno. Obviamente no me hicieron caso. Así fue. Pero pues es que, bueno, sí, era una tecnología muy vieja, la verdad. Pero bueno, no se pudo automatizar ahí en ese caso. Y fíjense que sí, o sea, yo intenté con UFT y después más adelante les voy a enseñar cómo intenté hacerlo, pero era una forma muy riesgosa. La herramienta sí pudo hacerlo de la forma que quise,
pero no era trabajar directamente sobre los objetos, sino era trabajar con objetos relativos, donde UFT sí encontraba una ventana, pero dentro de esa ventana había más objetos y no los encontraba. Entonces, de acuerdo a la ventana relativa que encontrabas, por posición dentro de esa ventana yo encontraba el objeto. Entonces, sí encontrabas el objeto, sí lo encontraba al final, pero es riesgoso esa forma de hacerlo. Entonces, terminamos diciéndoles que no, mejor, y no arriesgándonos al fracaso, ¿no? Porque la verdad no estábamos muy seguros de que fuera a funcionar. Lo vamos a ver más adelante para que vean cómo se puede automatizar de forma relativa a una ventana. Y no lo recomiendo, obviamente, pero sí lo vemos en un ejemplo, ¿por qué no? Después del análisis de factibilidad viene el diseño de scripts, la revisión, que vendría siendo el reporte de resultados que obtienes de la ejecución de estos scripts, y el mantenimiento. El mantenimiento pues viene a ser básicamente cuando le pegan a un caso de prueba automatizado, ¿no? Un cambio en un caso que ya tienes automatizado. ¿Quién me dice cuál es la etapa más grande de todo este ciclo? Dentro de todo el ciclo, ¿Cuál crees que sea? no sé, yo creo que es el mantenimiento. ¿Alguien más que concuerde con Diego? O que no concuerde. ¿También? Bueno, pues la parte más grande no es el mantenimiento, Diego, es el diseño de scripts. El mantenimiento tiene que ser Ok. rápido. Aquí te vas a tardar porque te vas a tardar diseñando. Bueno, es que parte del diseño es la creación de un framework de trabajo. Entonces necesitas tener un buen framework que sea bastante mantenible, o sea, bastante rápido de De mantener. hecho, ahí generas una pregunta. Digo, no sé si más adelante la vais a responder, pero ¿qué es un framework? Ah, claro, eso también lo vamos a ver mucho más adelante, casi al final. Pero Ok. un framework de trabajo viene a ser una manera de trabajo que te marca, es un marco de referencia desde cómo debes de nombrar un script, dónde debes guardarlo, cómo se debe llamar la carpeta donde vas a guardar ese script, cómo deberías llamar al script, la codificación del script usando buenas prácticas de programación o las prácticas que tú definas en un documento, cómo deberías llamar a una caja de texto, a un botón, a una página, a un radio button, etcétera, etcétera. Concluye, bueno, abarca todos esos aspectos. Y ese framework, esa forma de trabajo es la que te da la optimización para que el mantenimiento sea bastante corto. Ok. Lo vamos a ver O más sea a detalle que, porque hay diferentes tipos de frameworks también. lo que te iba a preguntar. Digo, mejor lo vemos más adelante porque digo, si no, de ahí se pueden generar muchas dudas. Ok. Bueno, hasta aquí ya terminamos el módulo uno. No sé si hay alguna duda. En parte no. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito de programación. Vamos a empezar con la introducción a la programación. Espero que no se les haga muy tedioso. Digo, la verdad es que BebScript es bastante sencillo. Hay otros lenguajes más, un poco más complejos, ¿no? Y bueno, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio en memoria para almacenar datos. La declaración de una variable se hace a través de la palabra reservada dim. Voy a ir a UFT. Ya no sé dónde quedó. Aquí está. Y voy a crear un nuevo test. Y bueno, ahí dice que dim es un espacio en memoria para almacenar datos.
La declaración de una variable se hace a través de la palabra reservada dim, ¿no? Por ejemplo, podemos declarar aquí algunas variables. Puede ser en una misma línea. O puede ser en varias. Suma, o aquí dim Diego, por ejemplo. Esas son mis variables. Y así se declaran con el uso de la palabra dim. Que estas variables después las vas a ocupar, ¿no? Por ejemplo, podrías hacer una suma. Voy a declarar una variable que sea z acá. Y podrías hacer z igual a x más y, por ejemplo. Obviamente aquí los valores x y y no tienen valores, por ejemplo, pero los podríamos poner aquí. Por ejemplo, x igual a 10 y y igual a 5. ¿Bien? Y podríamos imprimir el valor de z, por ejemplo. Y ese se va, lo voy a lanzar, lo voy a ejecutar y se va a imprimir aquí en el output. Que serían 10 más 5, 15, ¿no? Escribí mal la palabra reservada print. Sí. Por eso Ese marqué error ese error. de capa, ¿Cómo? como dice Diego, un error de capa. ¿Cuál era la capa 6? Error de capa 8. Error de capa 8. Y bueno, aquí ya se... Ni la automatización puede con eso. Ni la automatización, exactamente. Y aquí se imprimió 15. Y bueno, aquí adicional se abre el reportador nativo de UFT, ¿no? Ahorita no lo vamos a ocupar por el momento porque vamos a hacer puros ejercicios de lógica, pero más adelante vamos a empezar a utilizarlo. Ay, si se dan cuenta, aquí ya me dijo qué pasó, ¿no? O sea, sí pasó mi script, ¿no? Y ven el flujo, por ejemplo. Pero lo vamos a ver más a detalle después, ya cuando empecemos a agregar imágenes a este reporte y hacer más cositas. Por el momento lo voy a desactivar. Todos estos menús que estoy abriendo los vamos a ver más adelante también. Así que no se preocupen, ¿eh? Bien, entonces para declarar una variable ocupamos la palabra reservada dim, ¿vale? Tipos de variables. Aquí sí hay una gran diferencia contra otros lenguajes. Una gran diferencia entre VBScript y otros lenguajes de programación como Visual Basic, C, Java, C Sharp, es que es no tipado, aquí, perdón, aquí es no tipado el tipo de variables que utiliza VBScript. Esto significa que una variable de VBScript puede almacenar un valor de cualquier tipo de dato y el tipo de dato no tiene que ser establecido cuando declaramos la variable. Esto permite que podamos cambiar el tipo de dato de una variable durante la ejecución del programa, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Este, por ejemplo, está declarando la variable x, le está asignando un 10, que digamos que este es un valor numérico, y después lo sobrescribe y le pasa una cadena de texto. Entonces voy a borrar aquí. Hizo x, declaró x, y después le asignó un valor a x numérico. Después le asignó una cadena que es 10. Y esto sí es posible de hacer aquí en UFT. En otros lenguajes, lo que se hace es, por ejemplo, en Java, lo que se hace es, si vas a declarar una variable tipo string, pones la palabra reservada string, tu variable, y punto y coma. ¿Sí? Después a ese string le pones un string, por ejemplo, le pones tu nombre o puede ser el mismo de abajo, 10. Pero si tú hicieras esto,
Aquí en esta línea te marcaría un mensaje de error, porque estás declarando desde el inicio que tu variable es tipo string. Ok. Entonces, lo que trato de decirte aquí es que UFT, o más bien el BebScript, es un lenguaje no tipado, es decir, no te pide que declares de qué tipo es tu variable. Ah, ya. Ujú. Ya, 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 sí. Podrías ponerlo también como 2.5. Este sería un entero, aquí se los voy a poner. Entero. Este sería una cadena de texto. Y este de acá sería un double o un float, ¿no? Digámoslo así. Entonces aquí yo tendría un perfectísimo error en otros lenguajes de programación. En Java, en C, en C Sharp, en cualquiera de esos no se puede hacer esto. Pero fíjense qué curioso que aquí voy a imprimir X y fíjense lo que pasa. O sea, no va a haber ningún error, simplemente me va a imprimir el último valor al que le asigne, que sería 2.5. ¿Ya vieron? Órales. Esto de repente, a veces parece que es de ayuda y a veces no tanto, porque entonces tú podrías, por ejemplo, hacer algo así. ¿Qué crees que pase ahí, Diego? ¿Vas a sumar X más Y? Ajá. Pues debe de haber un error por el tipo de, o bueno, más bien te tienen que imprimir como 2.510, ¿no? O Ajá, sea, una con las letras. concatenación, ¿no? Ajá, concatenar, exactamente. Hay un error, mira. Hay un error. Ajá, pero ¿cuál es el error? O sea, que no machan Sí, los tipos, ¿no? ajá, exactamente. Te está diciendo que tienes como string a 10. Bueno, tienes una cadena de texto y la estás Ujú. tratando de sumar, ¿no? O sea, no O sea que coinciden los tipos. lo único que va a hacer, bueno, lo que va a hacer es descifrar, ¿no? Si tiene Tipo entero. doble comilla, es por default es un string, ¿no? Entonces ya ahí Ajá, si es una suma de un entero con un string, pues ahí, ya con las dos, ¿cómo se llama? Comillas, te manda el error por default, ¿no? Porque Pero entonces, si digamos, en el caso de que los dos fueran strings, sí te haría una concatenación. ahí también eso es bastante bueno. Bueno, aquí fíjense que no comenté esta línea. Vamos a comentarla. Voy a reejecutar. Porque tenía 2.5 y 10. Vamos a ver qué decía ahí. Yo digo que error también, Error sí. también. Ahora, lo que dice Diego, si yo tuviera, por ejemplo, 9, ¿no? Ujú. Se haría la concatenación. Ahí está, 910, sí, 9, exacto. 10. Ujú. O sea, siempre y cuando se respeten como sí, ¿no? El tipo de dato, ¿no? O sea, si los tipos de datos coinciden, lo va a hacer, ¿no? Así es. Cuando no hacen match, o sea, no, es cuando te lanza el error, ¿no? Del mismatching. Exactamente. Sí. Esto es algo que en otros lenguajes, pues no, quizás es un poco más limpio, porque pues no tienes que, que declarar de qué tipo es la variable que vas a ocupar, ¿no? En estos lenguajes, por ejemplo, aquí tendríamos un error antes siquiera de ejecutar, el IDE nos marcaría error en los otros IDEs. No te dejaría, en tiempo de ejecución, no llegarías ni al tiempo de ejecución, porque tienes error de sintaxis. Y aquí ya vieron que sí, por ejemplo, si yo pongo aquí otra vez 10, el IDE no me marca un error como tal. Me lo marca en tiempo de ejecución, eso sí, pero en tiempo de codificación, de diseño, no hay error. Y aquí se ve muy fácil porque pues tenemos 3 líneas de código, 4, pero cuando ya tenemos muchas líneas y algo se nos va por ahí, que no nos marque este tipo de errores, hay que tener un poco de cuidado nada más y recordar una esos... pregunta. Por ejemplo, ahí en 10, si le quitaras las comillas al string, ¿te concatena o No, te qué marcaría error, ¿no, Fab? error? Es buena pregunta. Fíjate que no marca error, Diego. No marca error, Ah, ya vieron, ya, o sea, ya guardé y no hay ningún tipo de error.
No me está marcando ningún error el ID. Pero bueno, en la ejecución me En la refiero. ejecución. Yo me refiero a la ejecución. Uf. A 10 Marco lo el primero, declaró ¿no? como que no existe. Ajá. Vamos a ver Es que si no lo lo toma declara. como cadena, ¿no? O sea, No, lo que yo creo. no sabe qué es más bien. Porque si Ok. vamos, Quiero suponer que puede ser que para él sea nulo, ¿no? Al no tener como... Ajá. sí, mira, está Porque si, vacío. Aquí te dice. porque si tú le pusieras, digamos, nada más las comillas, debería de ser el mismo resultado. O sea, quítale el 10 y ponle comillas y debería de ser el mismo resultado. Según No, yo. te va a marcar el mismatch, ¿no? Que no coinciden los tipos, te va a decir. Mira. Ah, porque es un string. Ajá, Sí, porque aquí ya se vuelve cierto, un string. Ujú. cierto, cierto, cierto. Pero sí, como no No, sabe pero qué yo es. decía sin nada, güey. O sea, yo decía sin el 10. O sea, haz de cuenta, quítale el texto. Ah, Hasta vacío, que... dices. Ajá. Pero estoy de A acuerdo a ver, que debería marcar un error en el sentido que va a decir, ah, no, es un string. O sea, el mismatch. ujú. Fíjense que aquí sí nos marca los tipos, ¿no? Por ejemplo, X lo marca como un entero Ujú, y Y lo marca como el string. Y aquí es donde lanza el error, exactamente, ¿no? ujú. Sí, pero Aquí tío, nos yo da- decía, bueno, mi duda era si no le pone, o sea, déjalo como, o sea, sin nada, nada más déjale las comillas. así, te lo marcaría igual como un... Yo también creo que te lo marcaría igual. Sería una cadena de texto esto todavía. Mira, Exacto. Entonces te tiene que lanzar el mismatch. así es. Ahí está. Ujú. Bien, muy bien. Digo, acabas de mencionar ahorita entre lo que dijiste o puede detectar, digamos, sí existen como bueno, UFT tiene como esa comprobación durante tu tiempo de código, o sea, en el tiempo en que estás codificando. No, no la tiene, lo acabamos de ver. Ok. No. No, te pregunté, es que tú dijiste, ah, no lo marca. Dice, no marca ningún error, y por eso pregunté, Ajá. entonces, ¿tiene alguno? No tiene. No, no tiene. En O sea, tiempo como en de, todo, hasta que compilas, te das cuenta de dónde tienes que revisar tu código, ¿no? en este caso para UFT sí. En los otros lenguajes que te mencioné, Java, C Sharp, Ujú, C, ahí sí tiene, como es tipado el lenguaje, ujú. entonces tienes que declarar qué tipo de variable vas a ocupar. Por ejemplo, aquí te ponía el ejemplo. Aquí si le Sí. estás diciendo que X es un string, no le puedes asignar un valor numérico. En este momento te marcaría error en esta línea, el lenguaje. A ver si podemos clarificar esa parte. Déjame ver si tengo Java aquí, que ya ni me acuerdo. Así, mira, tengo un Eclipse. Vamos a hacerlo para que lo veas. Pero UFT solo acepta Visual Basic Script. Así es, solo acepta BBScript. Ok, perfecto. Bueno, acá les presento a Eclipse y al famosísimo lenguaje Java, ¿no? Vamos a ver si me acuerdo. Vamos a crear una clase. El nombre de la clase va a ser tipo de datos, por ejemplo. Y tenemos aquí la clase tipo de datos. Bueno, aquí también otra diferencia bastante fuerte es que, por ejemplo, qué ven de diferente? Aquí UFT no trabaja bajo clases, por ejemplo, ¿no? Y la Exacto. principal diferencia que vemos acá es que Java trabaja bajo clases, ¿no? Obviamente. Entonces yo les decía que aquí hay que declarar la variable string x igual con, perdón, x nada más, punto y coma. Y si aquí a x le ponemos 10, perdón, 10 con número. Ay, ¿qué puse aquí? No me está aceptando mi punto y coma. Error on token. Ajá. A ver, déjame ver si es por el tipo de dato que estoy poniendo.
coma, así. No, sigue marcándolo. No me lo acepta. String es igual a X, ¿no? No, ¿verdad? No. 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 Creo que es, déjame ver si es con minúscula. No, es con mayúscula porque es una clase. Si no lo declaras el X dentro de esa línea, Puedes hacerlo aquí, así. Pero igual me está marcando error. Creo que más bien es mi ID, creo que ya está corrupto. ah, Sí, parece que ya está corrupto mi ID. Porque hasta los colores se ven raros. Esto es como JavaScript, no debería ser así, debería ser Java nada más. Y aquí es cadena de texto. Ahí está, mira, ya me lo marcó bien. Pero no debería haber problema, o sea, si yo borro esto, ahí está, mira, ya me lo aceptó. Entonces, si a X ya la inicializas aquí como 10, no debería haber problema, aunque aquí me dice que sí. Syntaxis error on token, punto y coma expected. Pues ahí está el punto y coma. Bueno, vamos a ver si de aquí mismo, declarándonos en la misma línea. Bueno, aquí ya vimos que si yo lo declaro así, ya no marca error, ¿no? Pero si yo le pasara un número, miren, ¿ya vieron? Desde aquí, desde la codificación, o sea, ni siquiera estoy ejecutando. Ya me está diciendo que hay un mismatch, ¿no? No se puede convertir de un entero a string. O sea, no se puede convertir el 10 a string. Si yo pongo un 10.67, guardamos, no se puede convertir de un double a un string. O sea, ya aquí no puedo ni siquiera imprimir este dato. La X no la puedo imprimir desde este momento. No sé si con eso queda claro el tipado. sí, ¿Sí? sí. Sí. Va, encierro esto. Y bueno, como bien les dije, pues no es tipado BBScript. Los tipos de datos que tenemos en BBScript, pues bueno, aquí les dejo una lámina también para que la analicen. No les he compartido esto, pero ahorita al final de la clase les mando la presentación. Tenemos los tipos de datos pueden ser empty, null, boolean, byte, integer, currency, long, single, double, date, string, object, y también hay uno del tipo error. Los vamos a ir viendo durante el camino. Bueno, aquí tienen una breve descripción, pero ya más adelante vamos a ir utilizando todos ellos. Para que no quede así. Porque les voy a leer la descripción y como que no queda muy, muy claro, ¿no? Como siempre he dicho, todo se ve mejor en un ejemplo. Operadores computacionales. Ok, los operadores son aquellos que actúan sobre variables. Y de hecho ya hemos visto uno, ¿no? Que hemos utilizado en ejemplos previos, donde asignamos valores a nuestras variables. El operador asignación, que es uno de los más comunes, operadores, y otro operador sería el operador suma. Aquí tenemos básicamente la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. ¿Vale? Vamos a hacer este ejemplito. Tenemos entonces dim x, y, z, y vamos a asignarles valores a esos 10, 5, y z va a ser igual, por ejemplo, a y más, perdón, x más y. Menos
Aquí va a ser un por. Y aquí un entre. Vamos a cambiar Z1, Z2, Z3, Z4. 1, 2, 3 y 4. Si imprimimos aquí Z1, bueno, vamos a ponerle aquí que es la suma X más Y es igual a, aquí para concatenar usamos el símbolo ampersand. Luego vendría la resta, multiplicación, y la división. Bueno, vamos a ejecutarlo. No les borré aquí el log, pero bueno. Aquí se ve, ¿no? La suma de X más Y es igual a 15. La resta es igual a 5. La multiplicación es igual a 50 y la división es igual a 2. ¿Qué pasaría si yo pongo un 0 aquí, por ejemplo? ¿En Y? Uh-huh. ZY, la suma es 8, Z1. Z1. ¿Te mandaré un error por la división? No, no, porque el resultado debería ser 0, ¿no? En la división. V, división. Entre 0 no está definido. Así es. Ok. La división entre 0 no está definida, exactamente. Voy a ejecutarlo otra vez. Y aquí exactamente, el error es división entre 0. Muy bien. Uh-huh. Hay formas de saltarnos ese error, bueno, no de saltarnos, más bien hacer manejo de errores en este tipo de lógica de programación. De repente hacemos cálculos y nos sale por ahí una defecio mal hecho, ¿no? Que no, de repente no sabemos ni qué hicimos, pero algo se dividió entre 0, por ejemplo, ¿no? Aquí. Y nos marca un error ahí de código nuestra aplicación. Y pues podemos poner ese tipo de manejo de errores, pero no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver más adelante todavía. Estamos todavía jugando con sumas y restas. Más adelante vamos a ver cómo manejar errores también. Nada más para que lo sepan, ¿vale? Después vienen los operadores lógicos. Los más comunes, pues bueno, son el del tipo if, switch, case. Y tenemos los lógicos que son los not, menor que, mayor que, menor que o igual, o menor que o menor igual, perdón. El 15 es la igualdad, diferente. Tenemos el lógico AND, el lógico OR y el lógico XOR. Y aquí algo importante, nótese que el operador de asignación es utilizado tanto para asignar como para probar igualdad. Por ejemplo,
en otros lenguajes, sí es muy particular. Si nosotros tuviéramos un if aquí y comparáramos Z1 igual con Z2, estamos preguntando. Si sí es correcto, pues bueno, imprime, por ejemplo, si son iguales, ¿no? Este operador, no sé si se dan cuenta aquí, lo estamos ocupando en la línea 6, 7, 8 y 9 y también en la 3 y 4, para asignar un valor. Y aquí lo estamos ocupando como comparación. En otros lenguajes, la comparación se hace con un doble igual. Aquí no. Aquí se hace de la misma forma que la asignación. ¿Vale? Nada más para que lo tengan en mente. De hecho, si yo pongo otro igual, no sé si se dieron cuenta, pero acá abajo me salen errores. Uh-huh. Es porque estoy poniendo un doble igual. Aquí en VBScript, el de asignación es igual al de comparación también. ¿Qué es lo que lo diferencia en este caso? Bueno, el if, básicamente. Entonces podría llegar a darse una confusión, ¿no? Que yo estoy asignando el valor de Z1, por ejemplo, aquí. Aquí, ¿qué estaría haciendo entonces? En la línea 10. Lo estás igualando, ¿no? Exactamente, lo estoy asignando un valor. Entonces, ¿esta línea qué me debería marcar? Debería entrar aquí, ¿no? Que sí son iguales. Uh-huh. Vamos a ver si es cierto. Uh-huh. Pues sí son iguales, sí entró. ¿Pero por qué son iguales? Porque tú le estás diciendo que Z1 es igual a Z2, entonces la suma de Z2, o sea, lo que te dé Z2 va a ser igual a Z1. Correcto. O sea, en este caso sería 10 menos 5, que es Z2, ¿no? Que sería 5. Y tú le estás entonces, como si le dijera, Z1 es igual a 5. Entonces, Uh-huh. en la comparación, 5 es igual a 5, sí. Uh-huh. Exactamente. Vamos a debuguearlo para que se vea precisamente lo que dijo Diego. Entonces aquí ya se vio, ya se hicieron todas las operaciones, Z1, Z2, Z3, Z4. ¿No? Si yo avanzo un paso más, nos damos cuenta que Z1 es igual a 5 y Z2 es igual a 5. Al llegar a la línea 17, entonces, nos damos cuenta que Z1, otra vez, es igual a 5. Voy a ir acá al watch porque hay muchas variables. Z1 y Z2. Estos dos son iguales y son del tipo entero. Si yo continúo, entonces entramos al if y se imprime el valor, ¿no? La suma, no es cierto, son iguales. Sí, son iguales, se imprime. ¿Sí? ¿Ok? Estos los vamos a ir viendo también más adelante. Básicamente se ocupan en las comparaciones, en las bifurcaciones, cuando utilizamos if, switch, case, y while, do while, until loop, y etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, vamos a ver todos esas sentencias, esas bifurcaciones. ¿Y con qué frecuencia tú ocupas estos operadores? Pues depende de lo que esté haciendo. Mm, por ejemplo, cuando usas un if, por ejemplo, aquí podríamos ocupar un or. Sí los ocupo bastante, o sea, Ok. en general sí los ocupo, son de mucha ayuda. Ahí hay El diferencias más, entre ellos. el más utilizado es el if, ¿no? Supongo el if else. El if, el if else, y bueno, cuando quieres optimizar, cambiar un if
para darle un poquito más de valor, yo casi siempre optimizo y los cambio por switch. Ok. Tienen pues un mejor performance, ¿no? Solo eso. Vamos a ver ahora sí las estructuras de control loops y las branches. Vamos a empezar primero con los branches. Y aquí viene la primera sentencia que les decía, ¿no? La primera es el if. La sentencia if es una sentencia de control fundamental. Permite a tu programa realizar una prueba y actuar basado en el resultado de la prueba, por ejemplo. Y aquí tenemos lo que estábamos haciendo hace un momento, ¿no? La comparación, precisamente. Y fíjense que aquí, bueno, aquí lo que está haciendo es comparando dos valores. Vamos a hacerlo con estos mismos ejemplos que tenemos. Está utilizando el operador AND en este caso. Yo lo que voy a hacer es aquí igualar a Z3 y Z4. ¿Qué es lo que nos indica este AND? Por ejemplo, aquí. Voy a poner que todos son iguales. ¿Cuándo entraría aquí a la línea 18, esta sentencia? ¿Cuándo se cumpliría o cuándo entraría a la línea 18? Cuando se cumplen las dos condiciones que definiste en el if. Y en este momento no se están cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, Z1, la primera se cumpliría, la segunda no. Entonces, no entraría. ¿Están de acuerdo? Ujú. Voy a comentar todo esto para que no se esté imprimiendo y imprimiendo. Y sí, no se imprimió nada. Pero si yo en este momento igualara a Z3 con Z1 y a Z4 con Z2, no, perdón, con Z2, entonces aquí ya entraríamos a la bifurcación. Y sí se imprimió. O sea, sí estamos entrando en este if, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, voy a borrar estas dos líneas. ¿Qué pasa si ahora en vez de AND ocupo un OR? ¿Qué pasaría ahí? Z1 es igual a Z2. Se va a imprimir el texto porque por lo menos es una de las dos, ¿no? Así es. No, pero así como lo tienes, ninguna, porque Z1 sería lo mismo que Z2, o sea, sería 10 menos 5, serán 5, 5, y Z4 es 10 entre 5, 2. No, no se va a cumplir, ¿no? La de este lado no se cumple, Ajá, pero exacto. la de este lado sí. La primera condición sí se cumple. Ajá, exactamente. Ah, ok, Entonces, ok, sí, me perdí. Ya. La primera se cumple porque sería Z1 es igual a Z2. ujú. Entonces, dado que la primera se cumple, como es esta o esta se cumple, entonces entra, salir. Todos son iguales, sí. Y aquí no importa, podríamos declarar más, ¿eh? Por ejemplo, Z3 igual a Z1 y volvería a entrar porque la primera se está cumpliendo. No importa cuántas tengas, con que una se cumpla, entra. La diferencia entre el OR y el AND es que con el OR solamente, con que se cumpla una condición, va a entrar en la bifurcación. Y si tienes ANDs, tendrías que hacer, o bueno, todas las condiciones se tendrían que cumplir en este caso. ¿Vale? Lo voy a ejecutar para que no quede duda. Oh,
Oh, eso salió en la grabación y no tenía que salir. Denme un segundo para cerrar eso. Listo. También tenemos ahora sí que la branch else if puede ser utilizado para refinar el código. Se puede reducir el número de sentencias y hacer fácil de leer un programa. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que tenemos, podemos bifurcar todavía más. Para bifurcar, tendríamos que crear la siguiente sentencia, que sería un else if. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. Vamos a copiar Z. ¿Qué pasaría aquí? A ver, cambié este OR por un AND. Z4 y Z1, entonces. Pues ahí no se cumple. Ah, pero el Z4. Z3 es 10 por 5. Cuenta. Igual a Z1, no. A lo mejor se ve más fácil así. Mira. ¿Cuántos? Z1. 2, 3. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Primero, fíjense, estamos diciéndole Z1 igual a Z2 o Z3 igual a Z4. Si esto se cumpliera, y alguna de estas dos, entonces ya entramos, ¿no? No es cierto, ¿verdad? No, porque Se tienes una tienen que cumplir concatenación con el i. las dos. Ajá. O sea, ahí tendría que, digamos, sabemos que coincide Z1 y Z2, pero el i ya la segunda no va a coincidir. Y aquí no va a entrar, exactamente, Entonces debería marcar que, bueno, no debería de entrar a esta al condición. todos son iguales. Ujú. Saltaría al el SIF, ¿no? Y aquí, ¿qué pasaría? Ujú. Entonces, si Z4 es igual a 2, entonces si imprimes Z4, que viene siendo, que sí, te imprimiría el else if, sería, te imprimiría, pues sí, el 2 El es 2. igual a Z4. Ujú. Vamos a ver si es cierto. Interesante, mira, sí entró en la línea 18. ¿Por qué entró? Double. Z1 y Z2 sí se cumple. Pero Z3. Sí, ¿no? Se está cumpliendo la primera condición y con eso basta para que pueda entrar al if. Ya lo demás no lo termina de evaluar siquiera. O sea, lo único que hizo fue evaluar este pedazo de aquí. O sea, no evalúa conforme al AND, ¿no? Ya no llega hasta allá porque si te das cuenta viene de izquierda a derecha. Viene Ajá, primero cumple lo primero, ¿no? Donde primero, el primero que se cumpla, ¿no? Pasa. Ajá, pero es por este OR. Entonces desde ahí ya, si yo tuviera otro AND aquí,
entonces ya no entraría aquí en la línea 18. Eso sí sería. ¿La viste? Y ya evaluó la primera, la segunda y la tercera. La primera fue correcta, la segunda fue falsa y la tercera fue falsa también. Que es Z3, aquí está, y Z1. ¿50 igual a 5? No. Entonces la primera fue sí, las dos, bueno, true, y las otras dos fueron false. No entra, entonces pasa a la siguiente evaluación y evalúa si Z4 es igual a 2. Vamos a ver, Z4 está aquí, ¿es igual a 2? Sí, ¿no? Entonces entra. Imprime Z4. ¿Sí? Sí. Bueno, y aquí como paréntesis podemos agregar más el cifra, o sea, los que quieras podríamos agregar aquí para seguir validando. Bueno, hasta ahí van dos, ¿no? Pero podríamos aquí poner más todavía. 3, 4. Después siguen los if anidados. Voy a borrar todo. Vamos a hacer este ejemplito. X y Y. Tenemos 12 y 7. Si X mayor a 10, entonces X mayor a 10. Y si Y mayor a 5, entonces aquí podemos ponerle que haga algo. Y en otro caso, que este if está anidado dentro del otro if, con la palabra else if, y mayor a 10, aquí también haz algo. Y terminamos. Entonces aquí tenemos un if anidado, por ejemplo, un if dentro de otro if. Y si evaluamos estas condiciones, se imprimiría entonces, ¿qué línea se va a ejecutar de este if anidado? La de Diego. Exacto, la de Diego. ¿Sí, Diego? Sí. Diego, exactamente. Acá estás, mira. Y si yo cambio este valor por por 15, entonces se imprimiría ya Yavin, ¿no? No es cierto. Pero
pero ¿por qué imprimió Diego? Espérame, a ver. Pues, ¿es 12 es mayor que 10? No. Ah, no, 12 es mayor que 10, sí, porque X es está de hecho tomando la primera. Sí, sí es cierto, 15 es mayor que 5. Ajá, exactamente. 15 es 15 es mayor que mayor que 5, 5. sí. O sea, las dos de arriba se cumplen. Así es. Digo, bájale el valor o súbele el valor a Y. X. Digamos, si le pones 30 no, más bien bájaselo. Tendría que ser a menos de 5, que sea bueno, no, pues no importa nada más bájaselo a 4 o a Uno. 9. No, porque en la segunda condición, el Y tiene que ser mayor a 10. Ajá, exacto. X es la que tienes que bajar, ¿no? X con que le pongas 9 no se va a cumplir la primera. O sea, nada Ajá. más con le pongas 9. Pero para que no se cumpla la segunda, le tendrías que poner un mayor número al 5, en este caso como un 20. Seguro. Sí, porque 15 sí es mayor que 10 y así se imprimiría ya bien. Pero como se está cumpliendo la segunda también se cumple, porque 15 sí es mayor que 5. Ujú. Entonces, Ese ponle 9. a ver, A X ponle 9. ok. Y digamos, en el if de y es mayor que 5, cambia el 5 por un número mayor a 15. Este 5. Ajá, un 16. Y ya ahí debería imprimir ya bien, según yo. Seguro. Si te das cuenta, pusimos un 9 aquí. Ajá. Y venimos aquí a 9, la línea 6. 9 no es mayor que 10. Exacto. Entonces, como no es mayor que 10, no va a entrar aquí adentro, al segundo if. A ver, vamos a ver, porque ya me confundiste. ¿Ya viste? No imprimió nada. Sí, porque está siguiendo el primer if, ¿no? Así es. Entonces, si ponemos 9, aquí no se cumple esta condición Y y no entra, o no sea, ya no entra. hace nada. Nos vamos a la línea 17, básicamente. Ajá. Entonces o sea, sí tendría que ser, o sea, mayor que 10, o sea, Ujú, 11, ya ahí ya entra, ¿no? Y después se va al siguiente if, que ujú. dice si, digamos, 15 no es mayor que 16, entonces, como no se cumple, entra el elf if, Ajá, ¿no? Que ya ahí sí se cumple, ¿no? 15 es mayor que 10, sí, entonces ya pone ya bien. Sí, puede ser del 11 al 15, ¿no? exactamente. Del 11 al 15 puede ser. Ujú. Ahí ya debería imprimir ya bien. Ahora veamos. Ahorita imprime Fabián. Ándale. Y ahí está, ya vi, Ya bien, exactamente. sí. Y así se hacen los ifs anidados. Insisto, ahorita es pura lógica, pero esta lógica nos va a ayudar a que ya cuando empecemos a interactuar con páginas y alguna otra aplicación, pues nos ayuda bastante. Básicamente, pues la lógica es la vida del programa. Si sabes hacer lógica, lo siguiente que tienes que hacer es aprender básicamente, o más bien referenciar cómo se escribe la sentencia. Lo que quiero decir, o parafraseándolo, es que si tienes buena lógica de programación, no importa el lenguaje. Sí, lo que tienes que aprender, ¿no? La lógica. La lógica, exactamente. Solo eso. Después viene el select case. Y bueno, esta sentencia es práctica cuando una variable puede tomar un número de valores y se requiere seleccionar entre alguno de ellos. Me quedé pensando, perdón. Vamos a hacerlo. Tenemos una variable n y después tenemos n igual a 2. Y ya no sé qué hice. Algo borré. Ujú.
Y listo. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es variar los valores de n, y es más, vamos a hacerlo un poco más divertido. Esta función, este método, se llama random number. Lo que hace es tomar un número aleatorio entre los valores que insertemos, es decir, entre 1 o 4. ¿Por qué lo hice así? Para que sea aleatorio y entonces seleccione al azar alguno de estos. Imprima. Si es 1, va a imprimir Diego. Si es 2, Yavin. Si es 3, Fabián. Y si es alguno otro, va a imprimir cualquier otro caso. Entraría en este case. Sí, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Entró en el 2 en este caso. Ujú. Ahora vamos a hacerlo. Voy a hacer que imprima 10 veces. Nada más para que se vea que toma varios valores este valor, ¿no? Que estamos ejecutando aquí. Estoy creando un for, ¿eh? No le pongan tanta atención al for, sino más bien al select case. El for lo único que va a hacer es iterar el número de veces que le digamos. En este caso le estamos dando 10. Entonces va a imprimir 10 veces. Una pregunta, Javier. Ahí, ¿cómo estás definiendo o cómo define qué es el step one? ¿Cómo define qué es el step one? Cuando llega hasta esta sentencia, que es la sentencia next, ahí sabe que es el valor, bueno, que es el step one y que tiene que regresar al principio del for, es decir, a la línea 3. Solo hasta Oh, ese momento. ok. Y incrementa el contador. De hecho, vamos a imprimir el contador, que sería básicamente imprimir el iterador, ¿no? El iterador vale 0 la primera vez, vale 1 la segunda vez, 2 la tercera vez, y así sucesivamente. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo nada más para que se vea cómo si toma diferentes valores. Terminó. En la iteración 0 fue Diego, en la 1 fue Fabián, en la 2 fue Diego otra vez, en la 3 Fabián, en la 4 Fabián, en la 5 fue 4, o sea, el número 4 fue el que se seleccionó. Recuerden que aquí tenemos que cualquier otro caso, ay, lo mande aquí, ¿no? Imprima cualquier otro caso, ¿no? En el 6 fue Yavin, en el 7 Yavin, en el 8 cualquier otro caso, en el 9 Yavin y en el 10 Fabián. ¿Sí? Básicamente sería, la primera vez fue un número 1, la segunda vez fue el número 3, después fue 1, 3, 3, después fue 4, después fue un, Yavin es 2, 2, 3, Yavin sigue siendo 2 y Fabián 3. ¿Sí, más o menos? ¿O los confundí? No, sí, sí, o sea, yo también me quedó duda en el step one, pero yo creo que posteriormente nos vas a hablar sobre el for, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Vamos a debuguearlo. Mira, aquí se va a ver bien claro cómo es que va el flujo. Porque, o sea, si tú hubieras puesto un step two, es lo que Ya, ok. queda duda, cómo tú defines qué es el step one, el step two y así. Claro, aquí si pones un 2 avanzaría, vamos a hacerlo, en pasos de 2. En este caso yo puse 1 porque estoy avanzando de 1 en 1. Pero si tú pones aquí un 2, como bien dices, Ah, avanzaría en pasos de ya, 2. ok. Entonces el iterador se incrementaría en 2. La primera vez vale 0 y la segunda vez vale 2. Es decir, este for se va a ejecutar 5 veces nada más. Cinco veces, ok. Voy a borrar acá. Vamos a ir paso a paso. Entra el for.
Y las variables, la primera ya vale 0. N vale 2 y se va a ir para acá. Entonces, ¿no? Cuando N valga 2, va a imprimir Yavin. Imprime Yavin, ya lo imprimió. Ajá. Y después sale de este select case y se va al iterador. El iterador ya habíamos visto que vale 0. Lo imprime, aquí está, 0. Y va al siguiente paso. Next. La siguiente vez, el iterador vale 2 y N vale 4 ahora. Como vale 4, no entra en ninguno de estos. Se va a ir al case else. Ujú. Imprime case else y imprime el iterador. Y viene una siguiente vez. Ahora vale, el iterador vale 4 y N vale también 4. Entra a case else e imprime el número del iterador, que fue 4. Y así sucesivamente hasta imprimir los 5. Ya, ok. Ya los imprimió. Sería la primera vez, bueno, los iteradores fueron 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Sí se imprimieron 5 veces como tal. Son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, perdón, son 6. ¿Por qué definimos de 0 a Son 10? 2, 4, 6, 8, 10. No, a ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tienes razón, son 6. porque del 0 al 10 son 11, ¿no? Entonces ahí que redondea por entre 2 es 5.5, ¿redondea 6 o cómo? No, está haciendo eso porque 2, 4. Porque la primera vez vale 0. Ah, ok, ya, sí, sí. Por eso lo está haciendo. O sea, Ah, si fuera de aquí 2, entonces sí lo haría 5 veces, ¿vale? Vamos a hacerlo. Deberían ser 5 veces entonces. Ahora sí, ¿no? sí. 5 Y si es veces. uno también serían 5 veces, ¿no? ¿Cómo? Si es uno también serían 5 veces. Si es 1, la primera vez sería 1, la segunda vez sería 3, la tercera vez sería 5, la cuarta vez sería 7, la quinta vez sería 9 y se saldría. Sí, serían 5, exactamente, Ah, con 1. va, que va. Sí, ya. Vamos a ejecutarlo para que no quede la duda. Ujú. 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Va, que va, sí, ya, ya, que Y también podríamos hacerlo de forma inversa. Por ejemplo, 0, de 0 a menos 5, por ejemplo. En pasos de menos 2. ¿Sí queda más o menos claro? La primera vez vale 0, la segunda vez vale menos 2, la tercera vez menos 4 y hasta ahí se rompe el ciclo. La primera vez 0, la segunda vez menos 2, Ah, ok, sí, menos sí. 4. Bueno, eso fue por parte del case. Bueno, aquí lo hicimos bastante aleatorio, ¿no? Para no meter n igual a 1, luego a 2 y luego a 3, sino que la misma computadora lo haga, ¿no? La misma máquina lo vaya haciendo. Después tenemos ahora sí los famosísimos loops. Un loop es una estructura de programación que forza a la sentencia contenida dentro de sus delimitadores a ejecutarse una y otra vez hasta que se reúna una condición esperada. En este punto el loop termina. Tenemos estos dos que son bastante utilizados, que son el do while
y el do until. Vamos a hacerlos, ¿vale? Voy a borrar esto. De todas maneras, estos ejemplos vienen en la presentación, ¿eh? Por si los quieren reproducir. X igual a 1 y do while X menor o igual que 10. Y aquí tenemos un contador, un acumulador más bien. Y tenemos un loop acá. ¿Cuántas veces se repetiría aquí esto? Lo que va a hacer do while es ejecutar lo que tenga entre sí, entre el do while y el loop, hasta que la condición se cumpla. Se unió 9 veces. Uh-huh. Y ahí está, exactamente. 2, No, fueron más, ¿no? 11. Uh-huh. Ah, es que pusiste menor igual. Pero ahí ya no entendí por qué el 11. Sí, porque llegó al 10 y hace el X más, o sea, es 10 más 1 son 11, ¿no? Ah, sí, porque se cumple hasta que pasa al siguiente ciclo. Ajá. O sea, aquí vale 10. Si hubiera sido igual Evalúa. a 10, llega hasta Sí, el... si le quitaras el igual, serían 9 veces, ¿no? Ajá. Pero aquí como es menor o igual, cuando este vale 10, entra y ejecuta. Esta primera línea es lo que va a hacer es sumar. Entonces aquí Ah, vale te 11. iba a preguntar por qué no salió el 1, pero no, porque el primer paso es 1 más 1. Así es, no debe de salir el 1. Yo sé si fueron las veces que dijiste, Diego, nada más los valores actuales fueron los que cambiaron. Exactamente. Sí, sí, sí. Son 9 veces. No, son 10 veces, ¿no? Más bien. Son 10 veces, porque Sí. como lo que dijo Yavin, o sea, es que el 11 supuestamente no debería de ser, pero como entra el loop, o sea, el último sí te lo marca. Así es. Bueno, que no estoy tan... Sí, porque acuérdate, no te confundas, nada más lee el valor inicial de Es X es 1, 1. Desde ajá. aquí ya nos damos cuenta. 1 Se es va a igual, ejecutar 10 es veces. menor o igual que 10, sí, entra. ¿Sí? Desde aquí ya te das cuenta que son 10 veces. Lo que causa confusión es que aquí no está iniciando desde 0, sino que está empezando desde 1. Sí. Y está haciendo primero la suma y después En imprimiendo. realidad empieza desde el 2, ¿no? Como lo que ves. No, sí empieza desde la evaluación, empieza desde el 1. Ah, ok, sí. Del 1 al 10. Pero aquí adentro, lo que te está imprimiendo ya es la suma. Es decir, ya no está respetando el valor con el que inició. Por eso es que... Sí, porque, o sea, digamos, como primero hace, pues, bueno, primero ejecuta y al último hace la evaluación, por eso es que ya no sale el 12. Porque cuando entra es 10, 10 es menor o igual que 10, sí. Entonces, cuando entra el 10, suma el 1 y ya es un 11.
Ujú, Ahí si lo cambias de líneas, ahora sí te marcaría del 1 al 10, ¿no? ujú. Ahí, Ya ahí también ya lo tendrás que vi. quitarle el igual, ¿no? Para que Ándale, sea sí. eso. Ah, ok, ok. Sí, sí, O sí. así como lo vio Yadin, también Sí, 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 también. es Muy válido. cierto. Estas son muy utilizadas cuando vamos a una tabla, por ejemplo, en una página web, vas y quieres obtener ahí varios valores hasta que el objeto ya no exista, por ejemplo, y pues aquí haces tú tu igual y vas obteniendo ese objeto. No, ahí está. Ok, digamos, eso lo podrías hacer como con un objeto, ¿no? O sea, como el ejemplo que pusiste, ¿no? Haz de cuenta que tantas veces iba a desaparecer el objeto, ¿no? Entonces, lo que haces digo, en vez del contador, pues estás como que viendo, ¿no? Que todavía existe ese objeto, ¿no? Una validación. Así es. Sí, lo Ok. vamos a hacer más adelante en unos ejemplos ya con páginas web, pero nada más ahorita es para que vean qué Sí, método sí. nos convendría más, ¿no? También está, por ejemplo, el do until. El do until loop, sí. Hacer hasta. Ujú. Vamos a hacerlo, ya igual a 1, do until. Ay, do until, lo escribió mal. Ah, entonces do until, y luego el loop nada más. O sea, el do until y el do while se cierran con el loop, ¿verdad? Sí, exactamente. Es algo parecido, ¿no? Diferentes formas de declararlo nada más. Voy a comentar esto de acá. Para comentar lo que estoy haciendo, selecciono y oprimo las teclas Control y M. Eso se ve aquí en Edit. Comment, Control M, aquí está. Y aquí está. Repitió 9 veces. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Va. Y tenemos el do y el loop until, ¿no? Do while. Bueno, ese es el do. Ujú, el do. Porque el do while lo vimos aquí arriba. Sí, el do Solamente el do. while y es el do loop until. Ujú. Que es parecido, ¿no? También a estos. Vamos a hacerlo aquí también. Es do. Es como al revés, ¿no? Al revés volteo. Este iba adentro, perdón. Y acá tenemos loop until. Loop until x igual a 10. Falta el x igual a 1. Sí, son diferentes formas de declararlo, ¿no?
aquí no imprimió nada, porque no lo mandé a imprimir, ¿verdad? Pero sí se vio que está bien escrito. Aquí va a pasar algo, bueno, voy a imprimirlo algo arriba, porque si no va a acumular y después va a imprimir. Entonces, así debería verse que se imprime 9 veces, ¿no? Del 1 al 10 o 9. Ujú, 9 veces. ¿Por qué imprime X? Porque le pusiste X, no le estás poniendo, o sea, el valor es X para ti. Exacto. Ahí te faltó ponerle, ujú, Quitarle las comillas más bien, ¿no? Nada más. ujú, para cagarle el valor. Así es. Entonces, Sí, porque con las comillas es como si fuera texto. así es. Una cadena de texto. Muy bien. Ujú, exactamente. De 1 a 9, ¿vale? Otra forma de hacerlo. Aquí está. Tenemos el for, ya lo vimos hace rato. Se puede declarar de esta forma. La que yo ocupé fue esta. Pero también se pueden ocupar pues cualquiera de estas hasta los negativos, ¿no? Como bien les había dicho. Por ejemplo, de aquí, x igual a 0 hasta menos 2 en pasos de 3 se va a ejecutar 3 veces, ¿no? Porque es menos 3, menos 6, menos 9 y menos 12. No, más bien son 4, ¿no? Aquí. Aquí creo que está mal mi presentación. Vamos a hacerlo. Si es for x igual con 0 hasta menos 12 en pasos de menos 3. Y no tiene acumulador. Vamos a imprimir x. Y lo concatenamos. Cinco veces fue. Es 0, claro, 0, menos 3, menos 6, menos 9 y menos 12. Aquí es 5 veces, ¿eh? Está mal mi presentación. Y también podemos ocupar un exit for, por ejemplo. Ese también está interesante. Por ejemplo, yo voy a evaluar, no sé, por ejemplo, si tuviera, vamos a hacerlo más transparente. Pasos de 0 hasta, por ejemplo, 100, que tuviera 100 iteraciones, ¿no? Exagerando un poco. Pero yo quiero detener ese exit hasta que se cumpla una condición. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí un print. Vamos a imprimir el valor actual de x es, y concatenamos la x. La primera vez va a valer 0. Pero yo en el valor 5, por ejemplo, x igual a 5. Entonces aquí
Se detiene la ejecución. Y aquí ponemos un exit for. Sí, exit for. Lo que estoy haciendo, perdón, lo que estoy haciendo aquí es salir del for cuando la condición se cumple. En vez de que haga las 100 iteraciones, solamente lo va a hacer de 0 a 5, que serían 6 veces. Y después de esas 6 veces esta condición se cumple y salimos del for. Ujú. De 0 a 5 son 6 veces y se detiene la ejecución. Ujú. Bien. Tenemos el for each. Todavía nos faltan, pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué les parece? Son ya las 9:23. Ok. Y mañana Sí, continuamos. parece bien. Ujú. Va. Nos quedamos en el for each. Aquí lo anoto. Y bueno, después de terminar estas bifurcaciones, hay unos ejercicios. Pero mañana se los paso. Mañana terminamos estos. Igual se los paso. ¿Vale? Ok. Pues gracias por asistir. No, Mañana nos gracias. vemos Muy a... bien. Gracias a ti. No, ¿de Ahí qué? mañana nos escribimos por el chat. Claro que sí. Muchas gracias. Cuídense. Que Vale. descansen. Bye. Igualmente, hasta Descansen. luego.